Lucas 8 al 20. Hoy, hermanos, es 25 de diciembre, ayer 24. Ayer, hermanos, se celebró la Nochebuena, ¿verdad? Y hoy la Navidad. Se dice que son fiestas de carácter religioso y de corte cristiano. ¿Cómo ven? Yo escuchaba por un medio de comunicación importantísimo como es la televisión, hermanos, y hablaban del simbolismo, ¿verdad?, de estas fiestas. Fíjense en lo que decían. Decían que el árbol representa a Cristo. Decían que la estrella representa, o sea, la estrella del árbol, ¿verdad?, la que va en la punta, dice que representa la estrella de Belén, o sea, la que guía a los pastores. Decían, hermanos, que la luz es la luz de Cristo Jesús. Decían que las esferas es la manzana que representa las tentaciones. Y cosas así semejantes, ¿verdad? Verdaderas y rotundas falsedades. Ahora nosotros sabemos claramente esto. Nosotros sabemos que esto no es así, y menos que esas festividades tengan un corte cristiano, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo nació el 24 de diciembre. No. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro. Ahora viene entonces una pregunta. ¿Qué es más importante, hermanos, el nacimiento o muerte de Jesús? La muerte. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento, la muerte o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Les voy a pedir a mi hermano Estanislao que busque en la Biblia, en Eclesiastés 7:1. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Eclesiastés 7:1. 7:1. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué es mejor entonces? Entonces la pregunta viene a ser la misma, ¿verdad? ¿Qué es más importante, el nacimiento o muerte de Jesús? O bien, ¿qué es más importante, el nacimiento, la muerte o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? O sea, recordemos que la Biblia, ¿verdad, hermanos? Dice que son mandatos, ¿verdad? No es una sugerencia. Y nos dice que es ¿qué? La muerte. La muerte. Ahora, en tratándose de nuestro Señor Jesucristo, vamos a considerar hoy esto. Los tres son importantes. Tanto su nacimiento, su muerte, como su resurrección. Porque si no hubiera muerto, no hubiera nacido, no hubiera resurrección. Entonces, si no hubiera nacido, no hubiera resucitado, no habría muerto, no tendríamos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, es como la Trinidad de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién es más importante? Los tres. Porque los tres son inseparables. Cuando nosotros celebramos a Dios, hermanos, celebramos al Padre, adoramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Entonces, vamos hoy a ver lo que es Navidad. ¿La debemos celebrar? Esa es la pregunta. Una acepción de esta palabra, hermanos, es que Navidad es nacimiento. Una acepción de esta palabra es que Navidad significa nacimiento, pero también significa buena noticia. Y hoy vamos a ver esta noticia que nos dice la Biblia. Les voy a pedir, hermanos, que leamos la Escritura, como siempre, alternadamente, y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con 2:8 al 20. 2:8 al 20. Inicio yo y me siguen, ¿sí, hermanos? ¿Ya tienen su lectura? Lucas 2:8, de hecho ahí dice 2:8 al 20. Cuando tengan la palabra me dicen. Amén. Dice así la bendita palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan
buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Todos, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dice el 10, hermanos, pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Una gran noticia, una gran celebración. Pero vamos a ver que no todas producen ¿qué? Un gozo indescriptible. Un gozo, hermanos, que va más allá hasta la vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias primeramente, Señor, por que hoy nos permites estar aquí, Señor, presentes en este culto que se te rinde a tu debida persona, Señor. Que tú mereces toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. Bendice, Señor, nuestro corazón. Danos de ti, Señor, hoy este día, para que nuestro entendimiento vaya más allá, Señor, y podamos comprender cosas tan importantes y el significado o qué representa la Navidad, qué sería realmente la Navidad, si la debemos festejar. Y de esta gran noticia que tú nos traes, bendito Padre, a nuestro corazón, para que nuestro entendimiento, Señor, se llene de gozo, pero un gozo indescriptible, un gozo eterno, un gozo permanente, bendito Padre, el cual nos debe de conducir a esperanza y a gran fe. Gracias, Padre de los cielos, y nos ponemos en tus manos para que seas tú llevándonos y guiándonos en este estudio, que seas tú, Señor, en nosotros y nosotros contigo, que sea tu Santo Espíritu haciendo esta obra, Señor, y que nos conduzca a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Padre de los cielos, y todo esto te lo pido en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Dice que esa noche unos pastores cuidaban sus ovejas cerca de Belén, pero dice que de pronto, o sea, inesperadamente, un ángel del Señor se les presentó, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y los pastores tuvieron, dice que, gran temor, dice, tuvieron gran temor, o sea, fue algo, hermanos, asombroso para ellos, ¿verdad? Fue algo de gran asombro, que no sabían explicar, y cuando no sabemos qué pasa, hermanos, a veces nos llenamos de gran temor, ¿verdad? Cuando no podemos explicar ciertas cosas. Ellos se vieron envueltos en la gloria del Señor y de pronto no entendían, ¿verdad?, qué sucedía. Pero el ángel, ¿qué les dice? No teman, no tengan miedo, y les dijo, porque he aquí os doy, o sea, les traigo nuevas. Es decir, una gran noticia. Una gran noticia, hermanos, que sigue una gran celebración. Acabas de decirlo, la parte importante también que yo quiero resaltar hoy este día. Sí, implica una gran celebración, y la pregunta queda en el aire y la voy a contestar hasta el final, ¿eh? Sabemos que es el estudio y la predicación. Lo voy a contestar al final. ¿Debemos de celebrar nosotros la Navidad? Ya lo sabemos, cada uno de nosotros lo sabemos, pero al final voy a dar una respuesta a esa pregunta. Entonces, una gran noticia, una gran celebración. Vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco. Dice, no tengan miedo, dice, les traemos nuevas, una gran noticia. Ahora, esta nos debe de llevar a un gozo. Esta es la parte que el cristiano, yo quiero que entendamos hoy esto. Debemos de celebrar, nos debemos de llenar de gran gozo. Un gozo de carácter, hermanos, permanente.
y que nos va a llevar o conducir a esperanza y de manera eterna. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, aquí es donde estamos o debemos de estar nosotros. ¿Debemos de celebrar? Vamos a ver si debemos de celebrar. ¿Y cómo sería nuestra celebración, verdad? Como buenos cristianos, como hijos de Dios. Un gozo permanente. Ahora, me voy a adelantar un poquito. Este gozo, hermanos, es solo en nuestro Señor Jesucristo. Me voy a adelantar un poquito, Este gozo es y solo es en nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a mi hermano Guillermo que a ver si me hace el favor de leer Juan 15:11, hermano Guillermo. Juan 15:11. Sí, por favor, hermano. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo vuelve a leer, hermano, por favor? ¿Cómo no? Pongan atención. Esta es Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Amén. Gracias, hermano. ¿De qué nos hablaba, hermanos? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio del reino de Dios. Y el Evangelio dice que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, Él dice, les hablo de estas cosas para que mi gozo, óigame, mi gozo, ¿el gozo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, esté en vosotros. Entonces, este gozo, hermanos, solo y solamente es en nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos tener de otra manera, hermanos. Este gozo solo es en el Espíritu Santo. Este gozo solamente es cuando estamos en la lectura de la palabra de Dios, cuando estamos en su estudio, cuando estamos meditándola. Dice que la meditemos de día y de noche y que sea nuestra corona en nuestra cabeza, nuestro sentir, pensar, analizar, estudiar, o sea, comprenderla y o sea, estarla meditando aquí en nuestra mente. Entonces, este gozo, hermanos, solo y solamente es en nuestro Señor Jesucristo, porque ese gozo de quién es, dice aquí, de Dios, de Cristo Jesús. Ese gozo no es un gozo de aquí, es un gozo ¿qué? De carácter espiritual, hermanos. Porque es un gozo que nos va a llevar a esperanza, ¿verdad? Nos va a llevar a eternidad. Es una esperanza ¿en qué? En las promesas que el Señor nos ha dado y que debe ser baluarte de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Amén. Las esperanzas que el Señor, las promesas, la esperanza en las promesas que el Señor nos ha dado. Que estamos esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Y tenemos esa esperanza de que vamos a ser resucitados, de que vamos a ser glorificados, de que vamos a tener vida allá arriba con el Señor. Esa esperanza, hermanos, viene de este gozo. Entonces, este gozo me dice aquí Juan 15:11, ¿es de quién? Es de Cristo Jesús. Y para que ese gozo esté en mí, primero, viene del Señor para mí. Entonces, forzosamente tengo que estar en Cristo Jesús, en mi corazón, ¿verdad? Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo, a la vez, dice, así como mi gozo es cumplido, vuestro gozo es cumplido. ¿Cuál será el máximo gozo de Dios, hermano? O de Cristo Jesús. En el cual será su máximo gozo. Que todos creamos en Él, ¿verdad? Que todos vayamos en fe a Él. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, para que nadie se pierda y todos tengan ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿cuál será el gozo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Él vino, ¿su pasión cuál es? La salvación. Él es su ministerio. Entonces, por tanto, es su gozo también, el que todos creamos en Él y vayamos aquí a salvación. Bueno, les dijo aquí, les traigo nuevas, o sea, una gran noticia. Esta noticia, hermanos, nos debe de llenar de gozo. Entonces, debemos de celebrar. Me brinqué, ¿verdad? Sí, debe de ser una celebración en nosotros, hermanos, de carácter ¿qué? Espiritual. O sea, recordemos, ¿verdad? Que es yo y el Señor. Yo y el Señor. Y mi comunión es con Él
y mi comunicación es con Él, y mi relación es con Él, y mi comunión es con Él. O sea, es algo entre Él y yo. Entonces, ¿debo de celebrarla? Sí. Debo de ir a un gran gozo permanente que me va a producir esa esperanza que yo necesito, baluarte de mi vida cristiana, ¿verdad? Para yo afianzarme, agarrarme, asirme de las promesas que el Señor me ha dado. O sea, creo, esto va a generar, ¿verdad? O sea, ¿qué implica aquí? Fe. Fe verdadera, ¿verdad? Genuina. Que me va a llenar de esperanza hacia la eternidad y voy a estar en un gozo ¿qué? Permanente. Permanente. Vamos bien. Entonces Juan 15:11 dice, mi gozo es un gozo que viene de Cristo Jesús. O sea, hermanos, nuestra vida cristiana es nuestra vida en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y será permanente, el cual no se verá afectado. Oigan esto. O sea, este gozo no debe ser afectado por ninguna circunstancia. Yo estoy en un gozo permanente porque sé que Cristo Jesús está entronado por el Espíritu Santo en mi corazón. Entonces, no sé cómo explicarlo esto. Es difícil, ¿verdad? Que de pronto sí tengamos aflicciones y sabemos que la tribulación va a trabajar Dios en nosotros a través de las tribulaciones. Entonces, las carencias, las dificultades, nuestra falta de trabajo, de dinero, nuestras carencias, hermanos, no debe de ser suficiente para empañar este gozo que yo tengo porque Cristo Jesús está en mi corazón. Un buen cristiano, hermanos, debe de celebrar, debe estar en esta actitud permanentemente. O sea, es un estatus, hermanos. Es decir, yo soy del mundo, pero dice nuestro Señor Jesucristo que Él nos aparta, ¿verdad? Somos del mundo, pero ya no estamos estamos en el mundo, pero dice que ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos apartados para el servicio exclusivo de Dios. Es decir, ahora tenemos un estatus ¿de qué? De santos. Para el servicio de Dios. Entonces, en ese estatus, hermanos, está aquí, porque el fin, de hecho lo vamos a ver ahorita, el fin de todo es esto, ¿verdad? O sea, mi fe me va a llevar a la salvación. Entonces, el fin cumplido de todo esto es ¿qué? La salvación. Entonces, finalmente se trata de esto. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Pues esto, ¿verdad? Que seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda, mas todos tengamos ¿qué? Vida eterna. Entonces, las carencias, nuestras necesidades, nuestros problemas, que se murió mi abuelito, que se murió mi hijo, que me faltó el trabajo. Sí, son cosas que nos van a preocupar y que sabemos que Dios va a trabajar a través de esas preocupaciones o de esas tribulaciones en nuestro ser, en nuestro interior. Pero no debe de afectar ninguna circunstancia, hermanos, este gozo que yo debo de sentir por esta gran noticia. Vamos a seguir bien. Vida cristiana es mi vida en el Señor Jesucristo. Este gozo, o sea, este gozo solo puede tener, si lo tengo, a Cristo Jesús en mi corazón, ¿verdad? Entonces, voy a establecer 3 puntos. Este gozo lo tengo si tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Este gozo lo tengo si yo leo su palabra. ¿Me puede hacer favor de leer Juan 1:4, hermano? Guillermo. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Repito, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesús es ¿qué? La luz. Y la luz es la vida de los hombres. Si Jesús está en mi corazón, en mí ya permanece ¿qué? La vida eterna. Y dice primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido.
para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, este gozo está en Cristo Jesús, y si yo tengo a Cristo Jesús, debo de tenerlo. ¿Cómo voy a tener este gozo? Leyendo la palabra, porque es el alimento ¿qué? Espiritual. Es el alimento espiritual que un verdadero cristiano solo y solamente necesita para estar en este gozo permanente. Y dice que sometiéndome a Él, o sea, sometiéndome a la voluntad del Padre. Chicas, Lucas 10, 21, hermanos, ¿tenéis, no? Lucas 10, 21. Yo checo Romanos 15, 3. 10, 21. 10, 21, ¿eh? Sí. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, el gozo está en Dios, ¿verdad? Dice ahí, me regocijo en el Espíritu Santo. Y dice Romanos 15, 13, no lo busquen, por favor, escúchenlo. Y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿qué? En esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, este gozo está envuelto y está sustentado ¿por qué? Por el poder de Dios. Solo y solamente en Jesús, solamente en el poder de la palabra, solamente en el poder del Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros podemos permanecer, o sea, estar permanentemente en un gozo indescriptible, ¿verdad? Producto de una gran noticia, producto de que Cristo está en nuestro corazón. Entonces, es un estado de cristiano que no se puede fingir, porque lo debe de saber, porque debe de ¿qué? De tener un gozo que va más allá. O sea, el gozo espiritual de Dios no es una simple alegría, ¿verdad, hermanos? No es una emoción de media hora en el que me tiro y me revuelco diciendo que está el Espíritu Santo trabajando en mi vida. El gozo es una más que alegría, más que gozo, más que estar contento, pero es un estado ¿qué? Permanente, porque sé que estoy en manos del Creador, en manos del Señor, en manos de Cristo Jesús, que Él está entronado en mi corazón por el Espíritu Santo. Solo está en Cristo Jesús, leyendo su palabra y sometiéndome a la voluntad del Padre, es decir, ¿estar en qué? En obediencia. Y en obediencia es que yo voy a mostrar ¿qué? El amor que digo tener de Dios, ¿verdad? En obediencia. Entonces, Lucas, vamos otra vez a la lectura base, hermano, por favor. Lucas 2:11. ¿Lo lee, hermano Guillermo? Sí. Regresamos a nuestra lectura. Lucas 2:11. Por favor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice que nos ha nacido esta es la gran noticia, ¿verdad? Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice, su Salvador acaba de nacer en Belén. Él es el Mesías, Él es el Señor. El dueño del oro y la plata, el principio y el fin, dice, nació. Es quien, tu Salvador. Y tú puedes hacer que Cristo sea tu Salvador, ¿verdad? Tu Salvador personal, tu único y suficiente Salvador. ¿Cómo? Ir en fe a Él, ¿verdad? ¿A dónde, hermanos? Al sacrificio que Él hizo por nosotros, ahí en la cruz. Aquí es donde tenemos que ir nosotros, en fe. De esto se trata todo, ¿verdad? Dice, nos ha nacido su Salvador. Él es el Mesías, Él es el Señor. ¿Él es el qué? El ungido del Padre.
Hay grandes noticias, hermanos, que nos llevan a grandes celebraciones. No todas, ¿verdad?, nos deben de llevar a esto. Hay muchas que motivan grandes celebraciones. Vamos a ver. ¿Quién fue el campeón, hermanos? Vamos a poner dos supuestos. El mundo ya lo está celebrando, ya lo celebró, ¿verdad? ¿Quién ganó? O sea, ¿qué causa gran celebración, verdad? Porque es una gran noticia. Vamos a suponer que gana Francia. Sabemos que no, ¿verdad? Pero bueno. Causa gran celebración, causa gran alboroto. Pero fíjense, a los días se empieza a calmar todo, ¿verdad? A los días se empieza a calmar todo. Va bajando la intensidad. Y a pesar de esta gran noticia y de su gran celebración, hermanas, Francia va a continuar con sus graves problemas políticos y sociales, ¿verdad? Francia va a continuar con su racismo, con sus problemas de inmigración, con sus problemas de desórdenes políticos, sociales, económicos. Él va a continuar con esto. Ahora, lo mismo Argentina, fue el que ganó, fue el campeón. Una gran noticia, una gran celebración. Igual a los días, y de hecho ni días, ¿verdad? Porque sí vieron lo que pasó, ¿no?, en su festejo. Hubo vandalismo, hubo destrucción de bienes, hubo desorden. Y esto no va a cambiar. La inflación que a ellos les aqueja, hermanos, les va a recordar su realidad en 2 o 3 días. O sea, ellos viven una inflación terrible, están sumergidos en una pobreza extrema. Una pobreza de miedo, y aún así celebra en gran manera. Y así es el mundo, ¿verdad? Tiene motivos aparentemente de festejo, de gran celebración, pero son momentáneos, duran acaso unas cuantas horas. Esta noticia nos debe de llenar de un gozo, ¿qué? Permanente, que nos debe de llenar de gran esperanza. ¿Hacia la qué? Hacia la eternidad, porque está implícita nuestra salvación. ¿Cómo vamos a celebrar nosotros, hermanos? ¿Cómo no vamos a celebrar nosotros la más grande, la más hermosa, la más fabulosa, la más importante de las noticias, ¿verdad? Una gran noticia que jamás el mundo ha recibido, que jamás el hombre hubiera podido recibir. Dice, nos ha nacido, dice, el Salvador, Cristo el Señor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. El nacimiento de Jesús, hermanos, es una noticia que merece ser celebrada de gran manera. Amén. Nos da, dijimos, el Señor de esperanza, nos da esperanza de que tenemos mejor vida en Cristo, ¿verdad? Un futuro grandísimo que nos espera, ¿verdad? Un futuro grandísimo que nos espera. Vamos a leer 14, 1, 2 y 3 de Juan. ¿Me hace el favor de leerlo, hermano Guillermo? ¿Juan 14? Sí, 14, 1, hermano, 2 y 3. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Esta es una promesa? Amén. Amén. Una promesa de una morada preparada por Él, para nosotros. ¿En dónde va a ser esto, hermano? En el cielo. En el cielo. En el cielo. ¿Esto debe de afectar mi gozo? No. Ya no hay nada que lo pueda afectar. Nada que lo pueda afectar, porque Dios está en control de todo, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra salvación. Ya no nos debe de afectar nada. Jesús murió, resucitó, nació. Los tres son importantes. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿verdad?, que es mejor la muerte. Pero Jesús no quiso que celebráramos ninguna de ellas, ¿verdad? Pero el recuerdo de su muerte y resurrección, sí. Bueno, es importante, sí. Si Él no hubiera nacido, no tendríamos un lugar en la mismísima casa del Padre. Si Él no hubiera nacido, no tendríamos, ¿verdad?, esta esperanza de tener un lugar
una morada allá en el cielo. Pero al haber nacido nos da tremenda herencia, ¿verdad? De vivir en una morada preparada de Él para nosotros. Checa 14, 4 y 5, hermano Guillermo de Juan. Sí. Juan 14, 4 y 5. Juan 14, 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Se me adelantó un versículo, pero está bien porque lo vamos a ver. Está bien. Sí, no, que lo tengo que decir. Está bien. A este hermano, ¿verdad? ¿Quién es Tomás, verdad? Le faltaba un poquito de entendimiento, de discernimiento de lo que Jesús ya les había dicho. De lo que Jesús ya les había dicho. Le estaba diciendo, crees en mí, entonces voy a preparar lugar. Voy a preparar lugar para ti en la casa de ¿quién? De mi Padre. Porque dice que muchas moradas hay. Entonces, pese a todo esto, ¿verdad? Jesús le responde, yo soy el camino, lo que dijo mi hermano Guillermo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, dijo, yo soy ¿qué? El camino. Es decir, no dijo que hubiera varios, dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino. Jesús es el corazón del Evangelio, hermanos. Jesús es el Evangelio. Jesús es el camino y dice, y la verdad, pero no dijo, soy una verdad de muchas. Dijo, soy la verdad. Y dijo, yo soy la vida. No dijo, soy una vida más. No, dijo, yo soy la vida. O sea, entendamos esto, hermanos, en un sentido ¿qué? Absoluto. En un sentido absoluto. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie viene al Padre. O sea, nadie, hermanos, podrá habitar estas moradas. Nadie podrá habitar esas moradas que Él preparó, ¿verdad? Que Él preparó. Pero dice, si no creemos en Él. Si no creemos en Él. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gran promesa, gran noticia, gran celebración. No, un gozo permanente. Un gozo permanente. Nadie podrá habitar esas moradas. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. O sea, solo en Él es que vamos, dice, al Padre. Entonces me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Para ir al Padre. Para ir al Padre. Si Jesús no hubiera nacido, hermanos, nadie pudiera haberse acercado siquiera tantito al Padre, ¿verdad? Nadie hubiera podido acercarse al Padre. Vamos a Lucas otra vez, hermano, por favor. Lucas 2:9. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Gran noticia, hermanos, que, insisto, nos debe de llevar a un gran gozo. Que será para quién. ¿Para quién dice aquí? Para todo el pueblo. Que será para todo el pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios, hermanos. Amén. 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 Es decir, y fíjense, en verdad, todo ¿de dónde viene? ¿De qué? De la fe. De la fe en Cristo Jesús. De la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario. Que será para todo el pueblo. Dice 2:11, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido su Salvador, el Mesías, el Señor, el ungido, el enviado de Dios.
Hay muchas noticias, hermanos, que nos llevan a gozo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad de alegrarnos, de llenarnos de gozo. Cuando compramos la casa, nuestra casa, ¿no?, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Cuando compramos el carro, cuando tuvimos nuestros hijos, ¿verdad, hermano Guillermo? Cuando tuvimos nuestros hijos, nos llenamos de mucha alegría. Cuando terminamos una carrera, cuando tuvimos un nieto, ¿no? Yo sí tengo nietos. Es diferente, pero es una gran noticia para mí. Pero todas, hermanos, son alegrías terrenales. Ojo, todas son alegrías terrenales. Y bueno, cumplen su propósito, ¿verdad? Nos dan gozo, nos dan alegría. Pero, hermanos, debemos entender nosotros como cristianos verdaderos. La gran noticia, ¿cuál es? Que nació nuestro Salvador, Cristo Jesús. Esa es la gran noticia. Debe de ser para nosotros, el gozo más grande. Y de un carácter, ¿qué? Permanente. Vamos a Lucas 10:20, hermano Guillermo, ¿lo chicas? Y primera de Pedro 1:8, hermano Estanislao. Lucas 10:20, hermano Guillermo, perdón. 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjate lo que dice, ¿eh? Regocíjate. O sea, llénate de gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu nombre está escrito en los cielos. Es decir, mi nombre ya está en el cielo, ¿verdad? Con Dios. Ya está apartado mi lugar. Ya dice ahí, Estanislao VIP. ¿Nos debe de llenar de gozo esto, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, vamos a primera de 8, vean lo que dice aquí. Primera de Pedro 1:8, hermanos Estanislao. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿De quién habla? De Cristo. Nosotros no lo hemos visto, No. pero lo escuchamos, hermanos. Aquí está su bendita palabra. Y yo creo en Él, y sé que Él me habla, y sé que Él me promete, y sé que Él va a cumplir. Porque creo firmemente en Él. Debo de celebrar la Navidad, hermanos. Preocúpate, ¿verdad? Dice, de que esté tu nombre escrito en el cielo. Preocúpate de que tengas fe en tu corazón. Lo demás, Dios se encarga. Lo demás es de Dios. Y vean lo que dice aquí. Dice, a quien amáis sin haberle visto. O sea, obedeces, te sometes. Decía yo, ¿verdad? Que mi gozo viene de qué? De que Cristo esté en mi corazón. De que tengo acceso a la lectura de la palabra y que me someto a la voluntad del Padre. Es decir, lo obedezco, es decir, lo amo. Entonces dice aquí, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, o sea, fe, aunque ahora no lo veáis, os alegráis ¿con qué? Con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué es glorioso, hermanos? Porque viene de arriba del cielo esto. No viene de nosotros. Y esto nos debe de llenar de gran gozo, porque este gozo, hermanos, es de carácter divino. Y si está en tu corazón, hermano, ya no necesitas más. Y no debe ninguna circunstancia afectar este gozo, ¿verdad? Porque es inefable, indescriptible. Es permanente, con carácter de eternidad. Y es glorioso porque Dios lo glorifica. Dios lo santifica. Es de carácter ¿qué? Divino. No es de no viene de nosotros eso. Viene de arriba. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y bendita sea la gloria de nuestro Padre de los cielos, que nos comparte esa gloria a nosotros. Entonces,
Este gozo inefable y glorioso, hermanos, nos debe de llevar, de llenar de un gozo, ¿qué? De carácter permanente, que trascienda hasta la eternidad. Esto, hermanos, es un verdadero cristiano, ¿verdad? Dice, a quien amáis, dice, a quien amáis, vuelvo a 1.8, primera de Pedro 1.8, a quien amáis, dice, amar a Cristo. ¿Sí? Sin haberle visto, en quien creyendo, o sea, creer que en Cristo, confiar en Cristo, pero implica también, hermanos, disfrutar a Cristo. O sea, vean lo que dice el 1.9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de esa fe, hermanos? Lo lee, hermano Guillermo. ¿Y cuál, perdón? Primera de Pedro 1.9. Obteniendo el fin de vuestra fe. Primera de Pedro 1.9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces, ¿cuál es el fin de la fe? La salvación. La salvación de Dios. Y dice el 8, ¿verdad? Aquí no dice todo. A quien amáis. ¿A quién amamos? A Cristo Jesús, ¿verdad? ¿A quién creyendo? ¿En quién creemos? En Cristo Jesús. Pero esto va a implicar que confiar, creer, y agrego yo una palabra, disfrutar a Cristo Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque obtengo el fin debido. ¿Cuál es el fin de mi fe? La salvación de mi alma. Y vean el 1.5. ¿Me hace el favor de leerlo, hermano Guillermo? 1.5 de primera de Pedro. Primera de Pedro 1.5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, dice, ¿verdad?, que esta salvación ha de ser manifestada. Y mientras somos guardados, ¿quién? Por el poder de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. ¿Cuál es el fin de esa fe? La salvación de mi alma. De esto estamos hablando. Entonces, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma. Navidad, hermanos, Navidad, ¿qué es? Literalmente significa nacimiento. Nacimiento. Primera de Pedro 2.7, me voy a Primera de Pedro 2.7, vean lo que dice aquí. Para vosotros, pues, los que creéis, vean lo que dice, para quienes creemos. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Sí. Amén. Dice, para vosotros, esto es para ustedes, hermanos. Dice, pues los que creéis, Él es que precioso. Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, piedra de tropiezo. Pero para nosotros, ¿qué es Cristo Jesús? Lo de más valor. Lo de más valor. Dice, si lo amas, si crees en Él, si lo disfrutas. Dice, lo de más valor. Es lo más precioso. Entonces, qué maravillosa noticia, ¿verdad? Se nos da. Ha nacido tu Salvador, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Navidad, hermanos, vuelvo a repetir, es nacimiento. Es lo que significa, nacimiento. Bueno, amar a Cristo, dice, entonces sería lo que, lo más precioso, lo más grande, lo de más valor. La vida, hermanos, es una falacia, ¿verdad? Es un engaño. Es un espejismo. Es un espejismo en el desierto. Nada, hermanos, nada, ni tantito se acerca al valor de Cristo Jesús en nuestro corazón. Nada.
ni tantito. Nada es nada, hermanos. Tenemos de gran estima y gran valor, ¿verdad?, nuestra familia, sí, sí, pero dice, preocúpate de que tu nombre esté en el cielo. Es individual, es él y yo. Debo de celebrar la Navidad. No. Cuando dice, ¿verdad?, que yo debo de estar en un gozo permanente, porque el Señor está en mí, y el poder del Altísimo está en mí, y el poder de Dios está en mí, y el poder del Espíritu Santo en mí, y soy, ¿qué dice?, guardado por el poder de Dios, para cuando llegue el momento de manifestarse la salvación. Vean lo que dice aquí la palabra. Entonces, debo de celebrar, y más la Navidad, la supuesta Navidad que habla el hombre, o la que celebra el mundo. Bueno, Él vino a salvarnos, ¿verdad? Si has creído en Él, lo está diciendo primero de Pedro 1, 8 y 9. El fin de tu fe, ¿cuál es? La salvación. Vamos a Romanos 15, 13, hermano Estanislao, y yo voy a 2 de Corintios. 15:3. Sí. No, 13, hermano, por favor. ¿13? Sí, por favor. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hemos dicho una y otra vez, ¿verdad?, el baluarte, el estandarte, donde yo debo de estar agarrado, ¿en dónde? En las promesas que el Señor me... Entonces, mi corazón debe de rebosar, de estar lleno ¿de qué? De esperanza en las promesas que el Señor nos ha dado. Pero esto está provisto ¿de qué? De la fe. Si estamos viendo, si no hay fe no hay nada, ¿eh? Así, nada. Y dice 2 de Corintios 1:24, escúchenlo, no lo busquen, dice, no que no nos enseñoreemos de vuestra fe. O sea, nada, ¿verdad? Nada de vanagloriarnos porque tengo fe o porque creo que tengo fe en el Señor, ¿verdad? Nada, dice, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, ¿dónde debemos de trabajar, hermanos? En la fe. ¿Dónde debemos pedir fe si es que nos hace falta fe? En la Biblia, en la palabra. Porque el gozo debe de estar ¿en dónde? En Cristo Jesús, en la palabra y en estar sometidos a la voluntad de Dios Padre. Es decir, a la palabra. Entonces, nuestro camino, nuestro andar, nuestro respirar, nuestro sentir, nuestro pensar, ¿qué es? La bendita palabra del Señor. Ahí está todo. El gozo, hermanos, dijimos, es en Cristo. El gozo, dice, para que mi gozo sea cumplido y vuestro gozo sea cumplido. El gozo es en Cristo. Es el sentimiento, hermanos, más profundo alimentado por la fe en Cristo Jesús. El gozo en Cristo, hermanos, es el sentimiento más profundo alimentado por la fe en Cristo. Racional, racional, no por un mero sentimiento de aparente bienestar, ¿verdad? Un sentimiento donde me lleva a creer que estoy muy bien, a sentir que me siento muy bien y pensar que estoy muy bien. O sea, Él es mi único y suficiente Salvador. Entonces, ese gozo está en Cristo, ¿verdad? Es un sentimiento profundo, pero está alimentado ¿por qué? Por la fe en Cristo, en mi Cristo Jesús, ¿verdad? Como mi único y suficiente Salvador. Sustentado por el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios. Esto me va a permitir, hermanos, este gozo, amar, creer, confiar, someterme y obedecer la bendita palabra de Dios, a Dios y a Cristo Jesús. Entiendan esto, ¿eh? O sea, muchos creemos que creemos. Es bien importante, hermanos, que verdaderamente generemos fe. Porque solo en ella, en esta, es que Dios trabaja verdaderamente en nosotros. Y va a haber un provecho, ¿verdad?, espiritual. ¿Cuál? Este gozo. En el cual ninguna circunstancia lo debe de afectar. Entonces, yo explico una y otra vez, ¿no? Qué curioso, porque a veces
hermana, ¿no? Dice, y yo conozco varias, ay, que mi hija esté bien, y Señor, ore, pídale, Señor, te pido por mi niña, permite que esté bien, está en una fiesta y no llega, ya es muy tarde. No pasan ni 10 minutos cuando ya le está hablando a la amiga, ¿no? A la comadre, al amigo, oye, ¿no viste? Te encargo, dile por favor que me urge, que me hable, no se ha comunicado. Confianza no en el Señor. Le estás pidiendo y le estás diciendo que no crees en Él a la vez. No bastaron más que 10 minutos y ya estás poniendo en duda lo que estás haciendo de ponerte en manos del Señor. El gozo, hermanos, está en Cristo. Es un sentimiento alimentado por la fe en Cristo como mi único y suficiente Salvador, sustentado por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios, el cual me va a permitir amar, creer, confiar y someterme y obedecer a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo Jesús, o sea, al Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En ese poder, hermanos, soy guardado por Dios, ¿verdad? Mediante la fe. Dice que colmado ¿de qué? De esperanza. Colmado de esperanza. Voy a volver a leer primera de Pedro 1:5. ¿Lo checa, hermano Guillermo? Que sois guardados por el poder. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, muchas gracias. Dice que sois guardados, dice, por el poder de Dios. No hay falla, hermanos, aquí. Dice, mediante la fe. Mediante la fe. Sigue la palabra. Dijimos que hasta el final se va a responder esta pregunta, porque voy a hacer un pequeño análisis de esto. Debemos de celebrar la Navidad. Vamos a Isaías 51, 11, hermano Estanislao, por favor. Isaías 51. Sí, por favor. 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Es un gozo, ¿qué dice? Perpetuo. Mira lo que dice, perpetuo. Perpetuo. O sea, va a ser manifestado hasta la eternidad. Siempre. Sí. Si estoy en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Ciertamente volverán los redimidos, los rescatados, ¿verdad? Por el poder de Dios, los rescatados por la sangre de Cristo, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación a casa, ¿verdad? A casa. Cantando, llenos de ¿qué? De un gozo perpetuo. Y habrá sobre sus cabezas, dice, que habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, dice, y el dolor y el gemido ya no va a haber más. Huirán, se quitarán, porque mi gozo permanente se ha cumplido en Cristo Jesús. Amén. Cantando, dice, y en gozo perpetuo, estará y nunca se acabará, eterno, dice, sobre sus cabezas. ¿Quién es nuestra cabeza, hermanos? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro gozo? Cristo Jesús. ¿En dónde está nuestro gozo? En Cristo Jesús. Él es nuestro gozo, hermanos. En Él se cumple nuestro gozo. Y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido, dice, ya no habrá jamás. Huirán. Hermanos, podemos imaginar una vida con gozo perpetuo. Digo, nosotros vamos de brincos, ¿verdad? O sea, vamos de tristeza a la depresión, a la crisis, de pronto una alegría, de pronto otra vez enojo, ira, tristeza, un gozo por ahí sale, ¿no? Y vamos así, ¿no? A tumbos. Estamos capacitados para eso, para medio ser contentos, medio ser... Normalmente estamos tristes, melancólicos o apesadumbramos, o con las crisis que tenemos, nuestros problemas, ¿verdad? Nos sumen
a veces en una situación un poquito difícil. Pero en Cristo, en el Padre, dice que habrá un gozo permanente. Todo esto implica una gran noticia, hermanos. ¿Sí? Nos ha nacido nuestro Salvador, hermanos. Nuestro Mesías, nuestro Señor. Y puede ser tuyo, ¿verdad? Si vas en fe a Cristo Jesús allá. O sea, una y otra vez lo hemos dicho. A Jesús se le permitió hacer milagros. Y la Biblia, ¿cómo los enumera? Como señales. Como señales. Un milagro no convierte, hermanos. Cristo Jesús nos cambia. Cuando nos toca, verdaderamente, ejerce un cambio verdadero en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro pensar. Hay un cambio de verdad. Entonces, nuestro Salvador ha nacido y puede ser tuyo, ¿verdad? Si vas en fe a Cristo Jesús. A Cristo se le permitió hacer milagros, sí, pero ¿dónde debemos de ir, hermanos? Al sacrificio de Él. Porque Él allí nos salvó. Él ahí nos redimió. Él fue, dice, propiciación por nuestros pecados. Él ahí nos lavó con su sangre para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y obtener el fin de nuestra fe, que ¿cuál es? La salvación de nuestra alma. ¿La salvación de qué? De la condenación. Es en Cristo Jesús que se cumple nuestro gozo. Vamos a ponernos de pie. Padre de los cielos, te damos las gracias, bendito Padre, por nuestro estudio. Dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos accesar a estas enseñanzas, a esta doctrina, Señor, tan grande. Gracias, Padre, porque nuestro corazón se regocija, se debe de llenar de gozo por el simple nacimiento de tu Hijo Cristo Jesús. Máxime si lo tenemos en nuestro corazón, si hemos ido en fe a su sacrificio, si hemos ido en fe a nuestro Señor Jesucristo. Y yo ruego y pido, bendito Padre, que si alguno de nosotros nos falte fe, la busquemos en tu palabra, porque dice que la fe es por oír la bendita palabra de Dios. Gracias, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, te pido por su vida, por su fe, bendito Padre, fortalécela, establécela, Señor, que su esperanza sea grande en su corazón, Señor, y puedan gozar de Cristo Jesús en su corazón. Gracias, Padre de los cielos, y todo esto te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesús. Amén. Vamos al convivio, hermanos, al desayuno que dijimos, y volvemos en un ratito más.